Muy bien. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí y antes de comenzar oramos? ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tenemos una cita hoy contigo, Dios. Porque noche es vida, estar aquí hoy en miércoles, Dios, es como un oasis en medio de nuestra semana ajetreada, Dios. Esperamos, Señor, que no importa la historia que llegamos detrás, con la cual llegamos hoy, Señor, a lo mejor cansancio, a lo mejor problemas, Dios, pero que hoy pueda ser un refresh, Señor, de tu Espíritu Santo, que podamos escuchar tu palabra, que seas tú hablando, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva el día de hoy, Dios, y estamos aquí con nuestros oídos dispuestos, Señor. Cuida mi boca, Señor, y que todo lo que salga sea el Espíritu Santo hablando hacia los corazones de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema del que yo te quiero hablar el día de hoy, que yo he estado orando y creo que el Espíritu Santo ha revelado a mi corazón esta última temporada, dice así: listos para el de repente de Dios. Y yo pues traía mucho esta frase, bueno, es una conjugación, ¿verdad?, de dos palabras, de repente. Y me puse a investigar un poquito más por qué el Espíritu Santo me ponía tanto esa palabra en mi corazón. Y la expresión de repente es una locución adverbial que significa de manera súbita. ¿Cómo? A mí me gusta que me anden contestando un montón, es que yo soy muy hiperactiva. Es más, si hubiera sido por mí, yo traigo regalos para hacer preguntas y dárselos, pero pues no es el formato, ¿verdad? Pero me gusta que me estén contestando para ver si estamos en la misma onda, ¿sale? Dice, significa de manera súbita, inesperada, sin previo aviso. Se usa para indicar que algo ocurre de una forma brusca o inesperada. Por ejemplo, pues iba caminando y de repente empezó a llover, es decir, pasó sin previo aviso. Proviene del latín repente, que significa súbito o imprevisto, y en español se forma con la preposición de y repente, es decir, literalmente de lo súbito. Se usa para describir situaciones que irrumpen de manera inesperada en nuestra vida, ya sea un cambio, un acontecimiento o una revelación, y nos recuerda que lo inesperado puede alterar el curso de nuestra historia en un instante. Es increíble esta palabra, ¿verdad? No sé, yo desde ahí ya estaba bien emocionada. Pero mientras oraba más acerca de esta palabra, me di cuenta que en la Biblia Dios habla tanto o actúa tanto a través de los de repentes. En la Biblia está llena de historias de repentes. Te voy a mencionar algunas, vamos a aprender algunas que otras que estoy segura que ya has escuchado, pero algunos de repentes en la Biblia. La viuda y el aceite. Si tú no has escuchado esa historia, la puedes buscar en la Biblia, ¿no? Está en Segunda de Reyes, pero te la voy a contar. Es una viuda que tiene a su hijo y están en un momento de sequía, de escasez, y lo único que tienen para comer, estaban dispuestos a preparar su última comida, comérsela, y dice la Biblia literalmente, morir de hambre. Y es un escenario muy trágico, ¿verdad? O sea, muy a lo mejor desesperanzador. Pero era una viuda desesperada y endeudada. Pero recibe la instrucción del profeta Eliseo y de repente el poco aceite que tenía se multiplica hasta llenar todas las vasijas, y Dios transforma la escasez en abundancia. Es una historia increíble. Tenemos la conversión de Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos. O sea, literalmente él gastaba su tiempo persiguiendo y matando cristianos. Un poco turbio, lo sé. Pero esa era su razón de vida. Él trabajaba para la muerte. Y iban camino a Damasco y de repente una luz del cielo lo rodea, cae al suelo y escucha la voz de Jesús, y su vida da un giro total. Tanto que hoy lo conocemos como... sí, algunos sí saben. Si no saben, no te preocupes, vamos a aprender juntos. Pero hoy lo conocemos como Pablo, y es uno de los mayores personas en las cuales podemos ver el Espíritu Santo moverse en la Biblia. Y tenemos también el terremoto en la cárcel de Filipos. Están Pablo y Silas encerrados, perseguidos. A lo mejor no había mucha esperanza en esa situación, y ellos empiezan a cantar y empiezan a darle gracias a Dios, y de repente un terremoto sacude el lugar, las puertas se abren y las cadenas se sueltan, y Dios interviene en medio de la alabanza. Algo inesperado, ¿verdad? O sea, pareciera que si Dios fuera cinematógrafo o guionista, haría las mejores películas sin duda, ¿verdad? David y Goliat, Israel estaba atemorizado frente al gran filisteo. O sea, era una guerra, ellos no tenían esperanza.
No tenían esperanza, nadie podía hacerle frente a él. Y de repente un joven pastor aparece en la escena con una onda, o sea, con una lanza y una piedra, y derrota al gigante y cambia la historia de su pueblo. Es interesante ver cómo el común denominador de todas las historias es que todos estaban pasando un momento de crisis o desesperanza. Que en el mayor punto de necesidad entra Dios y cambia la historia. Yo no sé si tú, pero yo sí. A lo mejor estamos pasando o vemos, o si no necesitas mucho, a lo mejor con meterte a las noticias ves y dices, ay, como que no está muy esperanzador el escenario. Pero cuando yo leí esto, yo entendía que Dios es experto en de repentes. Y que el mayor común denominador de todas las historias que vemos en la Biblia es que a lo mejor había un momento de crisis, un momento de desesperanza, pero ese es el mejor escenario para que Dios haga un de repente. ¿Cuántos quieren un de repente en su vida? Es increíble, la verdad. Pero bueno, el día de hoy yo quiero que me acompañes a leer la historia de un personaje que se llama Esteban. A lo mejor tú no lo conoces, a lo mejor sí. Yo te cuento que en algún punto no lo conocía muy bien, pero vamos a leerlo, ¿sale? Vamos a irnos, a lo mejor dices tú mucho texto, pero vamos a ir explicando, ¿sale? Para que no nos perdamos. Dice, vamos a leer Hechos 6, tú lo puedes leer, 6 y 7. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres. ¿Cuántos? Ah, sí, estamos leyendo. ¿Sí estaba? Ah, sí. 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. O sea, contexto. Es la historia de la iglesia primitiva. O sea, cuando empieza apenas a ver lo que era la iglesia, dice que empiezan a ver los primeros descontentos. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Y pues siempre en nuestra naturaleza unos ven, a él le dieron más que a él, así. Bueno, el chiste es que los discípulos dijeron, ok, entonces lo que necesitamos son personas que administren la iglesia. O sea, ahí estamos leyendo los primeros servidores del tiempo de la iglesia. O sea, ellos dijeron, necesitamos personas que administren la iglesia. Lo que hoy conocemos a lo mejor como voluntarios y así, no crean que alguien se lo sacó de la manga. No, viene en la Biblia, es necesario. Dice, a todos les gustó la idea. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y me encanta que la Biblia lo puntualiza, ¿no? Este es nuestro personaje principal. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron manos, y así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban era un hombre, a ver, ¿por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. O sea, Esteban entre los elegidos era el top. O sea, Esteban era top de tops. Obedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. O sea, él comenzó a defenderse, pero no comenzó a defenderse con sus propias palabras ni echándole tierras a los demás, sino con la verdad, con la palabra de Dios, porque Esteban tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y dice, aquí está muy fuerte, la verdad. Los líderes judíos se enfurecieron con la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos, empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado, y dicho esto, murió. Qué fuerte, ¿verdad? Yo escuché esta historia, la leí
Y dije yo, me llené de rabia, me llené de un sentimiento de injusticia. Dije yo, ¿cómo puede ser posible? Al leer estos párrafos de la vida de Esteban, podríamos pensar que fue un hombre con una vida excepcional, que tuvo un final corto, triste y sin sentido. Algo muy parecido a lo que mejor hemos escuchado actualmente. Yo no sé si tú has escuchado noticias, pero cada vez que yo escucho noticias y que veo y que me meto a investigar, me llena mi corazón como de un sentimiento de injusticia, de impotencia. Y si yo hubiera cerrado la Biblia en este momento, ahí va, les voy a contar el contexto de por qué yo llegué a leer esta historia. Resulta ser, allá desocupen el cuerpo poquito, ya corten la atención. Les voy a contar una historia chistosa y verídica. Resulta que hace como unos años, ¿no? Alguien de que, no, pues vinieron unos profetas a la iglesia, ¿no? Increíble. Y ya alguien a mí me dijo de que no, pues yo estaba sirviendo porque yo vivo para servir y yo he encontrado mi motivo en servir y mi razón de ser en servir. Y como siempre, cuando Dios te va a encontrar, de donde Dios quiere tener un encuentro contigo, lo va a hacer en el lugar que te necesita. Entonces yo estaba sirviendo y ya, Dios, pues llega el profeta y me dice, tengo una palabra para ti. Y yo, piñadísima, dije yo, claro, recibo. Y me dice, yo te veo sirviendo, desde que yo te vi servir ahí, yo estaba en la puerta paradita, y me dice, desde que yo te vi ahí sirviendo, yo vengo a decirte que tú tienes un corazón como el de Esteban. Pausa, yo no, pues en ese entonces no había leído Esteban, pues, o sea, a lo mejor sí la había escuchado, pero pues no sabía, ¿no? Y yo bien piñada, sí, recibo. Y me dice, tú tienes un corazón como el de Esteban, y tú, y que no sé qué, y la gente va a ver cómo de repente, mientras sirves y no sé qué, y yo, wow, increíble, yo recibo, no sé quién sea este Esteban, pero lo voy a investigar. Y yo dije, yo estoy segura que Esteban es millonario. Entonces yo dije, no, sí, increíble. Y ya me dijo, no, todo, muy bien. Llegué a mi casa bien emocionada porque yo era como Esteban. Y le abrí la Biblia. 2 capítulos dura vivo el Esteban. 2 capítulos dura vivo y lo apedrean y lo matan. Y yo, ¿qué? Yo me quedé, esa es mi profecía. ¿Por qué no me dieron algo más chilo? No sé, dije yo. Pues me quedé patinando en la loma. Pues la neta cerré mi Biblia y ahí guardé esa palabra. Dije yo, pues no le moví mucho, pero no entendí, la verdad, no entendí. Entonces cuando ahora yo estaba estudiando y no sé qué, y se me viene la palabra de repente, me acordé de esa palabra. Y porque justo esa palabra decía que de repente, no sé qué, Esteban, y entonces me puse a leerla y me di cuenta cómo a lo mejor podríamos ver en los ojos carnales que la vida de Esteban fue así, terminó en muerte. Pero cuando nos ponemos y reflexionamos y el Espíritu Santo me revelaba cómo Esteban es una masterclass de cómo estar preparado para un de repente. Cómo el Espíritu Santo y cómo su vida tuvo una trascendencia. Y ahorita vamos a aprender un poco más de ello. Pero su vida tuvo una trascendencia. Su vida no se quedó en muerte. La muerte no pudo contra su vida. Y más que, yo creo que ahorita que hablábamos del de repente, todos nos emocionamos y dijimos, sí, yo quiero un de repente en mi ciudad, yo necesito un de repente en mi familia, en mi empresa, con mis hijos, necesito un de repente, sí, amén, recibo, como yo cuando me dieron la palabra del Esteban, sí, yo quiero, pero ¿estaremos listos para recibir ese de repente en nuestras vidas? Porque si reflexionamos todas las historias de la viuda, a lo mejor en un escenario donde la viuda no estaba lista para recibir, podría haber llegado el profeta y decirle, oye, ¿sabes qué? Vas a hacer esto con el aceite. Y ella había dicho, no, yo no voy a hacer eso. Yo ya tengo mi plan y nos lo vamos a comer y nos vamos a morir. Ya lo tengo yo organizado. Pero ella estaba lista. Entonces, además de necesitar el poder de Dios para el de repente que vamos a ver en nuestra ciudad, y yo estoy 100% segura que vamos a empezar a ver milagros y la situación va a cambiar y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero ¿cómo estoy yo lista para eso? ¿Cómo estoy yo lista para actuar en ese momento, para poder ser la persona que Dios necesita en esa situación? ¿Cómo puedo prepararme para mí de repente? ¿Alguien quiere saber cómo podemos estar listos para el de repente?
Muy bien. Y a través de la historia de Esteban, Dios me reveló 3 consejos para estar listos para el de repente de Dios. ¿Quieren escucharlos? Muy bien. Número 1, busca intencionalmente adquirir sabiduría. Y yo entre paréntesis le puse ahí la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayor sabiduría que podamos adquirir viene de la palabra de Dios. Yo puedo orar y claro que Dios va a hablar a mi vida, claro, pero no puedo estar, yo no estoy anclada a que hoy mis emociones me den, hoy mi tiempo y mis emociones me den para buscar, sino que la palabra de Dios está ahí presente todos los días, con sabiduría para que yo acceda a ella cuando yo la necesite. Me encanta que si vemos la historia de Esteban, fue muy puntual la Biblia en decir, ninguno de ellos podría hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Porque Esteban conocía la palabra, Esteban sabía, Esteban estaba listo para que cuando vinieran los acusadores, para que cuando viniera el Espíritu Santo, él iba a tener la palabra lista para accionar. En pocas palabras, Esteban era tan conocedor de la palabra que resumió, si tú lo lees, literalmente resume todo el Antiguo Testamento en un momento, lo cual es poderoso si entendemos que él estaba siendo enjuiciado por menospreciar la antigua ley. Debemos estar listos para que la sabiduría brote de nosotros cuando Dios lo necesite, para activar los milagros que lleguen a nuestras manos y que nuestra boca dé vida. ¿Cómo vamos a estar listos para accionar los milagros, para activar los milagros que lleguen a nuestras manos si no tenemos sabiduría para llevarlos a cabo? Imagínate qué increíble podría ser que un día estés en tu casa y llegue una vecina y se siente ahí contigo y te diga, ¿sabes qué? Me acaban de dar un diagnóstico de salud muy malo. Me acaban de dar un diagnóstico y estoy muy atemorizada. Y la verdad me dicen que ya ni siquiera hay una solución para mí. O que llegue y escuche, ¿sabes qué? Me acabo de quedar sin trabajo. El trabajo con el que yo mantenía a mis hijos y mi familia. Mi empresa parece ser que va en picada. ¿Cómo vamos a responder a eso? Imagínate qué increíble que el Espíritu Santo pueda recordar en ti que todas las enfermedades fueron llevadas a la cruz y tú le digas, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Jesús murió por todas mis enfermedades, así que vamos a orar ahorita y la palabra va a ser efectiva en tu vida y te pones a orar por ella y la palabra de sabiduría que tú ya tenías en tu mente es activada y el milagro es activado y así es increíble cómo podemos empezar a ver milagros en nuestras casas, en nuestras escuelas. O sea que la iglesia se esparce de estas 4 paredes. Entonces es increíble cómo el adquirir sabiduría nos puede ayudar a estar preparados. Número 2, confía en que la dificultad que Dios nos da, confía en que la dificultad que Dios nos da palabra, sabiduría y la victoria. Si nosotros leemos, cuando yo leí la historia de Esteban, obviamente no me puse a estudiar más, pues yo también me bloqueé. La verdad me agüité poquito, no les niego. Pero bueno, no me puse a estudiar más, pero ya después cuando volví, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. O sea, antes de él, pues nadie había muerto por predicar la palabra. Entonces, pues no conocían mucho de lo que era. Fue algo nuevo, fue algo que a lo mejor llenó a muchos de temor, de miedo. O sea, nadie como tal había experimentado hasta ese nivel la persecución. Pero Jesús ya había hablado de eso mucho tiempo antes. Y mira lo que dice Lucas 21:12. Son palabras de Jesús mucho tiempo antes de que hubiera pasado lo de Esteban. Dice, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Es Jesús hablando, ¿no? Mucho antes de lo que pasó con Esteban. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones. Serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos y familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Es increíble leer esto y saber que Esteban no perdió su alma.
Porque Jesús ya había dejado un plan para él mucho antes de que estuviera aconteciendo eso. Mira cómo dice la palabra en Mateo 8:35. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y por aceptar el evangelio la salvará. Qué privilegio pasar por tribulaciones. Qué privilegio saber que estoy caminando en el propósito de Dios. Porque aunque parezca que mi vida se está perdiendo, Dios tiene cuidado de ella. Dios tiene cuidado de ella, así como tuvo la de Esteban. Entonces yo me regreso y digo, bueno, antes yo creía que Esteban había perdido su vida, que era una historia de injusticia, pero no fue así, porque el que tuvo la victoria no fue la muerte, porque su alma fue salvada, porque él vivió el propósito para el cual estaba diseñado, que Jesús había escrito mucho tiempo antes. Muy bien. Número 3. Di conmigo, 3. Recuerda que tu vida en manos de Dios tiene un impacto eterno. Y esto está increíble, porque aún cuando Esteban murió, bueno, vamos a leerlo, Hechos 7:58, ahí va a aparecer en la pantalla. Los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado, ¿les recuerda algo? Saulo. Es la primera vez que mencionan a Saulo en la Biblia, que mucho tiempo después y muchos versículos después nosotros podemos ver que fue alguien que sí, persiguió a muchos cristianos, pero tuvo un encuentro con Dios y fue transformado y fue uno de los mayores movedores del Espíritu Santo, y gracias a él tenemos una herencia y un legado en la palabra de Dios. La historia de Esteban no termina con su muerte. Mientras era apedreado, sus acusadores colocaron sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo, más tarde conocido como Pablo, se convertiría en uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. La vida y el sacrificio de Esteban fueron una introducción a la transformación de Pablo, mostrando cómo el legado de una vida fiel puede tener un impacto eterno. ¡Qué increíble! Dale un fuerte aplauso a Dios. Es increíble leer esto y saber que la muerte no triunfó en la vida de Esteban. Había un propósito aún mayor. Aún para su muerte había un propósito mayor. ¿Sabes? A lo mejor en los últimos tiempos escuchamos tantas cosas, tanta violencia, y tu corazón se puede llenar de preocupación, y es normal porque pues somos humanos, ¿verdad? Tenemos sentimientos y emociones. Y a lo mejor no sé si tú como papá estás diciendo, imagínate que algo me pase, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cuál es la herencia que yo estoy dejando? ¿Cuál es el legado que yo estoy dejando si el día de mañana falto? O a lo mejor tú como joven te estás preguntando si en realidad tu vida tiene algún sentido aquí en la tierra. Pero déjame decirte que aún nuestra muerte, si está en las manos de Dios, puede tener un propósito eterno. Y que si tú le entregas las cargas a Dios y que si tú instruyes a tus hijos, mucho más que dejarles una herencia, podrás dejar un legado. Que si tú y yo aquí en la tierra vamos y buscamos primero el Espíritu Santo, mucho más que una profesión o una carrera, vamos a vivir un propósito aquí en la tierra. Eso es increíble. Es increíble ver cómo nuestras vidas pueden tener una trascendencia, mucho más que cualquier éxito, mucho más que cualquier logro. Para concluir, la historia de Esteban fue un inicio, un parteaguas, un de repente en la historia de la iglesia primitiva. Incluso aunque pareciera que su historia terminó en muerte, aún su muerte abrió el paso para los propósitos de Dios. Después de la historia de Esteban, después de que acontece todo esto, muchos de los apóstoles se llenaron de temor. Entonces dice la Biblia que se dispersaron. ¿Y saben para qué sirvió esa dispersión? Para compartir la palabra a todo el mundo. No solamente la historia de Pablo, no solamente la historia de Saulo, que fue Pablo,
sino que su vida tuvo una trascendencia. Y cuando a mí me daban esa palabra y cuando yo la recordaba ahora, porque fue una palabra que me dieron ya hace 2 años, yo creo, o más de 1 año, yo entendía que esta no era una palabra para mí, esta era una palabra para la iglesia. Y que en medio de una sociedad, en medio de un mundo en el que a lo mejor vemos inseguridad, muerte, etcétera, Dios va a traer un de repente, como la vida de Esteban. Y no sabrán en qué momento, no sabrán cómo fue que sucedió, pero empezarán a ocurrir milagros en las escuelas, empezarán a ocurrir milagros en las casas, empezarán a ocurrir milagros de multiplicación. Y a lo mejor la empresa que tú creías que ya estaba en la bancarrota, Dios traerá multiplicación y Dios traerá. Y a lo mejor tú pensabas que tu diagnóstico de salud ya era deplorable y ya solo había muerte, pero Dios traerá un de repente. Pero tenemos que estar listos para Él. Tenemos que estar listos para Él. ¿Por qué no te pones de pie? En la actualidad vivimos un punto crucial. No solo en la iglesia, sino como ciudad, como sociedad, como familia. Necesitamos ese parteaguas. Necesitamos ese de repente. Y como aún en medio de lo que pareciera muerte, la gloria y el propósito de Dios puede ser levantado. Dios puede irrumpir en nuestras vidas en cualquier momento y usarnos para su gloria, transformando lo ordinario en lo extraordinario, de la rutina al milagro. Estamos orando todos los días a las 5 de la mañana. Y ha sido muy difícil para mí. Ha sido muy, muy difícil. Los de mi escuela no me dejarán mentir que yo estoy en la escuela. Y eso, estamos haciendo una rutina. Estamos haciendo una rutina. Todos los días nos levantamos, luchamos, nos lavamos los dientes, nos pegamos unas cachetadas ahí y nos paramos y nos sentamos a orar. Y eso forma una rutina. Una rutina y otra vez, vamos, a mañana otra vez. Hoy no me levanté, me quedé bien dormida. Mañana iba otra vez, mañana lo voy a volver a intentar. ¿Sabes qué? Dios me llamó para servir. No sé todavía ni dónde, pero voy a empezar por un lugar y voy a ir caminando. Y Dios me va a ir revelando mis dones, Dios me va a ir revelando. Voy a empezar y todos los domingos me levanto y vengo. Y aunque en mi casa llego aquí toda barrida, pero llego al My Team. Y llego y sirvo y en una reunión escucho la palabra, se llena mi corazón del Espíritu Santo y puedo recibir y puedo dar y puedo ver cómo personas son nuevas. Cada domingo aceptan a Jesús en su corazón y empiezo a hacer una rutina, pero Dios va a traer el de repente y esa rutina se convertirá en un milagro. Y de la rutina van a empezar a salir milagros y milagros y milagros. Y ahora ya no vas a decir, no, ya no me pesa levantarme a las 5 de la mañana. Ahora quiero levantarme porque quiero ver qué va a hacer Dios hoy. Ya no me pesa levantarme un domingo porque quiero ver qué va a hacer hoy Dios. Porque mi vida antes no tenía significado, no tenía valor, pero hoy ya lo tengo. Y mi cansancio físico ni siquiera me importa, porque mi espíritu renueva mis fuerzas. Antes de terminar, me gustaría leer un versículo que trajo tanta libertad a mi corazón. Y está en 2 de Pedro 2:19. Y yo literalmente lo tatué en mi corazón y lo pego en todos lados para poder leerlo. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escucha, cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado, derramó su sangre y murió. Y gracias a eso, tú y yo hoy podemos decir que nuestros pecados fueron perdonados. Ya no hay nada, ningún pecado, ninguna culpa que pueda venir a atormentar nuestra vida, porque nuestros pecados fueron perdonados cuando Jesús murió. Pero la historia no terminó ahí, porque dice la Biblia que al tercer día Jesús resucitó y venció la muerte. Venció la muerte. ¿Y qué dice ahí?
Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La muerte hoy es esclava de Jesús. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos hicimos partícipes de ese dominio. Así que ya no hay muerte que pueda venir a dominar tu empresa, ya no hay muerte que pueda venir a dominar tu cuerpo, ya no hay muerte que pueda venir a dominar tu vida, porque tú ya venciste, porque Jesús cuando resucitó venció toda muerte y ahora la muerte es esclava. Así que tú puedes ver alrededor que hay muerte y que hay tristeza y que hay todo, pero déjame decirte que la muerte hoy nunca podrá vencer el propósito de Dios en tu vida, porque es esclava, porque el que es vencido es hecho esclavo de quien lo venció. Así que cuando la muerte venga y toque tu puerta, tú vas a decir la muerte fue hecha esclava. Y hoy yo tengo el poder del Espíritu Santo conmigo. Qué increíble, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Levantas tus manos. Señor, hoy estamos aquí y entendemos, Dios, que tú tienes un de repente para mi ciudad, que tú tienes un de repente para mi vida, que tú tienes un de repente para mis hijos, para mi familia, para mi empresa. Tú tienes un de repente para todo lo que parecía muerte en mi vida, porque yo pensaba que no había propósito en mi vida, porque yo pensaba que había y que mi destino era la muerte. Pero hoy tú me recuerdas que hay propósito en mi vida, que tú venciste la muerte y que yo puedo ser partícipe de esa victoria. Como Esteban empezaremos a ver milagros, empezaremos a ver de repentes, empezaremos a ver, Señor, empezaremos a estudiar de la palabra de Dios para estar listos cuando los milagros lleguen a nuestras manos y los podamos activar. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que se levanta una generación de familias que buscan juntas, Señor. Declaramos que se levanta una generación de padres dispuestos a dejar legado en la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, que se levanta tu Espíritu Santo en cada escuela, en cada trabajo, Señor, en cada casa, en cada oficina, en el nombre de Jesús, Dios. Te necesitamos, Señor. Si tú vienes hoy por primera vez, dijimos que eras hoy nuestro invitado de honor y tenemos un regalo para ti. Lo más increíble que leímos ahorita es que nosotros podemos ser partícipes de esa victoria. Tú puedes ser partícipe y vencedor de cada una de tus batallas solamente con una oración, aceptando a Jesús a vivir en nuestro corazón. Y hoy lo vamos a hacer todos juntos, junto contigo. La oración va a estar apareciendo en nuestras pantallas. Y si tú nos estás viendo a través de la iglesia en línea o nos estás escuchando a través de Vive Radio, también puedes hacer esta oración, porque yo sé que el Espíritu Santo está ahí hoy tocando la puerta de tu casa y de tu corazón, y esta es la oportunidad para entrar. Dice: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué no le damos un aplauso